Han pasado 5 años desde que terminó Dragon Ball Super. Después tuvimos Dragon Ball Super Broly y Dragon Ball Super Super Hero, con mucho contenido en el medio, como merchandise, videojuegos y por supuesto el manga. Y durante todo este tiempo, en redes sociales se ha hablado del regreso del anime. Incluso hay personas que afirman tener al primo de un amigo infiltrado en Shueisha y Toei Animation, el cual afirmaba que el anime llegaría pronto, pero esas fechas anunciadas nunca se cumplían, y actualmente hay una gran batalla entre el fandom que cree en estas palabras, otros que ya perdieron la fe en los insiders, otros que nunca creyeron, y algunos como yo que esperan pacientemente el anuncio en las redes oficiales de Dragon Ball. Teniendo esto en mente, me puse a recordar el tiempo que tuvimos sin una continuación desde que terminó Dragon Ball GT. Pasó mucho tiempo después de eso, y sí, más de uno exigía más contenido, el cual teníamos, pero sin un anime o manga oficial. Y actualmente, después de que terminó Dragon Ball Super, hemos tenido más contenido del que nos ofrecían en aquellos años, pero aún así el fandom exige la continuación del anime. Con esto en mente, se me ocurrió hacer un repaso en la historia, teniendo en mente el tema del tiempo que tuvimos sin tener una continuación oficial de Dragon Ball. Acompáñame a recorrer esta pequeña cápsula del tiempo Dragon Ballera, la cual espero sea de tu agrado. Ponte cómodo, consigue algo de beber, porque esto comienza ahora. Si tú creciste en los 90s viendo Dragon Ball con sus repeticiones, Dragon Ball Z con sus repeticiones y Dragon Ball GT con sus repeticiones, realmente te tocó una época bastante genial, porque había Dragon Ball para rato y era una época feliz para todo fan de la franquicia. Pero llegó un momento en la vida de todos nosotros en la que todo se derrumbó. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ese momento fue cuando finalizó Dragon Ball GT, el cual concluía la historia de Goku con la cual muchos de nosotros crecimos y que disfrutamos como nunca cada uno de sus épicos momentos. ¿Quién no lloró con ese final tan pinche emotivo? El final de Dragon Ball GT claramente mandaba un mensaje definitivo. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin, y el fandom aceptó el hecho de que la serie había terminado y que jamás tendríamos más Dragon Ball. Actualmente sabemos que no fue así, y estamos viviendo una nueva era, la cual yo la describo de la siguiente manera. Esta nueva era de Dragon Ball es esa rebanada de pastel que ya no te podías comer, pero aún así te la comiste. Pero esa rebanada que ya no te cabía podría provocarte consecuencias, buenas o malas, felicidad al saborear su sabor, como las rebanadas anteriores, o malestar estomacal porque te forzaste a comértela. Sea como sea, es un hecho que Dragon Ball regresó y tenemos un contenido constante, a diferencia de esas décadas que muchos vivimos sin esperar una verdadera continuación. Pero, ¿qué ocurrió entre el final de Dragon Ball GT y el estreno de la Batalla de los Dioses? Pasaron años y años sin que tuviésemos algo animado de Dragon Ball, y algunos estábamos convencidos de que Dragon Ball había terminado, pero para otros no era así, y querían más. Podría yo describirlo como la hambruna de Dragon Ball, y lo describo así porque las ganas de consumir más y más y más Dragon Ball eran demasiado altas, pero realmente no era así. No hubo una hambruna de Dragon Ball, ¿o sí? Si mi memoria no me falla, siempre hubo contenido de la franquicia a lo largo de esos años. A inicios del 2000 y el éxito del PlayStation 2, llegó la saga Budokai, la saga Budokai Tenkaichi, entre otros videojuegos. Llegó la versión Kansenban del manga, con un nuevo panel final e ilustraciones en las portadas creadas por el mismo Akira Toriyama, así como mucho merchandise. Si bien no había un nuevo manga o anime oficial, teníamos el tan famoso Dragon Ball AF, el cual a la fecha tiene muchos fanáticos y catapultó que el fandom Dragon Ballero se extasiara con esta historia creada por fans
para fans. Personalmente creo que hubo una división. Estaban aquellos que querían ver la continuación en un sentido oficial, aquellos que estaban felices de que hubiese terminado, pero también había aquellos que estaban contentos con historias inventadas por otros fanáticos. Esas fanhistorias siguieron las infinitas posibilidades de lo que pudo ocurrir después de que terminó Dragon Ball GT. Debo decir honestamente que yo me incluyo en el primer grupo, ya que yo no soy muy fan de los fanfics o los fanmangas, y no me malentiendan, no tengo nada en su contra, simplemente no me llaman la atención, y sé que hay trabajos muy buenos, pero AF no es el único fanmanga que existe, y que no son post Dragon Ball GT, por lo que muchos de estos fanfics y fanmangas surgieron como resultado de esta hambruna de querer consumir nuevas historias de Dragon Ball. Pero en 2008 obtuvimos un pequeño rayo de esperanza de que tal vez Dragon Ball podría continuar. En honor al 40 aniversario de la Weekly Shonen Jump, Shueisha organizó una gira por todo Japón, en la cual proyectó especiales o OVAs de sus series más populares, trayéndonos el lanzamiento del OVA especial Goku y sus amigos regresan, en el cual Toriyama creó el borrador de la historia y Takao Koyama se encargó del guión. Personalmente, me gusta bastante este capítulo especial. Visualmente es muy bonito, el arte es genial, la animación es bastante fluida, diseños de personajes bastante bien logrados y lo más importante es Akira Toriyama en su máxima expresión. Una nueva aventura, nada seria, cómica, divertida, entretenida y disfrutable. Una historia que desafortunadamente no pudimos apreciar antes, pero en el 2010 llegaría el remake del plan para erradicar a los Saiyajin, el cual era la historia del videojuego de Famicom del mismo nombre, metraje que serviría para los juegos de Playdia de Bandai. Este remake llegó gracias a la producción del videojuego Dragon Ball Raging Blast 2. Después de eso, tuvimos el OVA especial del episodio de Bardock, el cual fue creado gracias al manga dibujado por Nao Oishi, y que este manga a su vez fue una idea tras revelar la tarjeta de Bardock transformado en Super Saiyajin para el videojuego de Dragon Ball Heroes. Si bien estos tres productos animados oficiales satisfacían al fanático Dragon Ballero, solo se quedaba en eso, un capítulo de corta duración, pero algo se estaba cocinando en los estudios de Shueisha y Toei Animation. Oh, es verdad, se me había olvidado que también obtuvimos esto. ¡Eso ya lo vi! Después de tener todo ese contenido, en el 2012 se anunció la producción de una nueva película de Dragon Ball después de 17 largos años de ausencia, pero a diferencia de todas las películas anteriores, Toriyama estaría involucrado en el desarrollo de la historia y que se estrenaría el 30 de marzo de 2013. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos, la batalla de los dioses llegó a cines de Japón y ya conocemos la historia en Latinoamérica después del gran fracaso de Dragon Ball Kai, y todos nos emocionamos con el regreso oficial de Goku y sus amigos. Lo que ocurrió después ya lo conoces. Como pueden darse cuenta, desde que terminó Dragon Ball GT hasta antes de la batalla de los dioses, recibimos contenido que nunca esperamos y sorprendió a muchos. Algunos lo disfrutaron y otros no tanto, pero actualmente el fandom está exigiendo el regreso del anime. Prácticamente desde que salió Dragon Ball Super Broly no ha parado de exigir su regreso, así que personalmente quiero creer que esta hambruna de Dragon Ball de querer seguir consumiendo contenido no debería ser un problema. El no tener una continuación tan pronto no quiere decir que no la tendremos. El manga continuó después de que finalizó el anime, se detuvo por unos cuantos meses y justo antes de terminar el 2022 regresó su serialización mensual, además de que tuvimos 2 películas para poderlas disfrutar en su máximo esplendor en la pantalla grande. A eso súmenle videojuegos, contenido descargable para esos mismos videojuegos, muchísimo merchandise, figuras, tarjetas, Super Dragon Ball Heroes,
contenido creado por fans para fans en redes sociales, etc. Hay muchísimo contenido sin el anime, ya sea oficial o no. Y no quiero que malinterpreten mis palabras, por supuesto que quiero ver animado el arco de Moro y el arco de Granola, pero regresemos al 2013 con el estreno de la Batalla de los Dioses, y les guste o no, esa película fue clave para darle una razón a Toei Animation de intentar regresar a la vida a la franquicia, y piénsenlo, ¡funcionó! No hemos parado de tener contenido desde su estreno. Incluso las películas de cierta forma han sido un éxito mundial en taquilla, dentro de su comunidad, por supuesto, cosa que nunca hubiésemos pensado en películas de anime, y ya van 4 películas. Todo aquello que salía en aquellos años como una supuesta continuación era creado por fans y que el mismo fandom terminó consumiendo, ya sea porque simplemente querían más por tener más, nostalgia tal vez, o mera curiosidad, o en el caso del fandom que no le gusta GT, tener algo que la borre de sus recuerdos. Pero sí hay algo que debo decir, y es que todos esos fanfics / fanmangas le hicieron un poco de daño al fandom, ya que manejan un contenido demasiado serio y violento, el cual no tiene nada que ver con la visión que tenía Toriyama al momento de crear Dragon Ball. Y no me malentiendan nuevamente, hay gente que las consume y gente que no. Y sí, yo sé que Dragon Ball no es el mismo que tenía en mente Toriyama, fue cambiando durante el tiempo de su creación, pero la esencia de Toriyama seguía ahí presente. Pónganse a analizar el remake del plan para erradicar a los Saiyajin y el episodio de Bardock con la ova de Goku y sus amigos regresan. ¿No crees que la diferencia es bastante notoria cuando Toriyama está involucrado y cuando no? Algo que puedo decir del fandom posterior a Dragon Ball Super, en el cual me incluyo, es que creo yo que podemos tener un pensamiento o tener una sensación de que cuando terminó el anime nos dejó, por decir algo, con una sensación de llamada en espera. Espere su turno, nosotros le llamamos. A diferencia del pensamiento del fandom actual o nuevo, el cual siente que lo dejaron con una falta de contenido nuevo de golpe y anhelando más y más. El fandom actual quiere todo de inmediato, lo exige y se molesta porque no satisfacen su necesidad de tener una continuación lo más rápido posible. Algo que debo decir es que desde mi punto de vista, cada una de las películas ha sido experimental. Yo decía en su momento que las escenas en 3D que vimos en las 3 primeras películas eran porque querían hacer una película completamente en 3D, lo cual ocurrió. Las películas, Dragon Ball Super y el manga tienen cosas buenas y cosas malas, nada es perfecto. Hay que agradecer que tenemos más Dragon Ball actualmente y hay mucha gente involucrada en el desarrollo del contenido de Dragon Ball. Si bien algunas tomas de decisiones no son lo que esperábamos, personalmente he disfrutado a veces de buena y mala manera el contenido que nos han dado. Para concluir, yo creo que nunca existió una hambruna de Dragon Ball. Actualmente estamos obteniendo mucho más contenido que entre los años del final de GT y el estreno de la Batalla de los Dioses. Simplemente se siente medio amargoso debido a la ausencia del anime y su final un poco insatisfactorio. Para algunos puede ser un me gustó, estuvo bien, dejé que me sorprendiera, y para otros es estuvo horrible, no me gustó, no hay esencia. Los descansos largos pueden ser buenos. Generar más contenido por el hecho de tener más y más de lo mismo no siempre es la solución. Es cuestión de tiempo de que se anuncie el regreso del anime. Eso es inminente, va a suceder. Simplemente hay que ser pacientes y no desesperarse. Y mientras eso sucede, puedes disfrutar de Dragon Ball en innumerables formatos: el manga, el anime, videojuegos, fanfics, fanmangas, contenido en YouTube. Contenido existe.
Aquí termina el video, fanáticos y fanáticas dragonboleras. Espero les haya gustado esta reflexión en esta cápsula del tiempo de Dragon Ball. ¿Tú crees que realmente hubo una hambruna de Dragon Ball entre el final de Dragon Ball GT y el estreno de la Batalla de los Dioses? No te olvides de regalarme un super like con todo tu ki, suscribirte al canal si no lo has hecho y toca la campanita para que estés al pendiente de próximos videos. Vuela, pega y esquiva. Yo soy Dami Saiyan. Hasta la próxima. No se te olvide dejar un comentario con tu opinión. ¡Dragon!